Esto es el estudio del libro Relaciones Interpersonales y la Ética en el Ministerio. Estamos en la lección 7.3 titulada El proceso del perdón. Aquí en esta lección tenemos 3 puntos que vamos a estar viendo. El primero de ellos es ofensas profundas y morales. Aquí vamos a hablar de 2 clases de heridas relacionales que requieren de nuestro perdón. Vamos a estar hablando del siguiente punto, que es cirugía espiritual. Aquí se describe el proceso, el primer paso para el proceso del perdón. Y cerraremos la lección con el último punto, que es ¿por qué perdonar? Pues aquí estaremos hablando de los beneficios del perdón al perdonar. Vamos a dar comienzo a esta lección 7.3, el proceso del perdón. Ofensas profundas y morales es este primer punto. Las clases de ofensas que necesitan perdón son las de base moral y profunda. Son profundas porque cortan la fibra que mantiene unida una relación humana. Los daños de base moral son erróneos, son injustos o intolerables. No podemos tolerarlos o ignorarlos, no podemos dejarlos pasar, no podemos disculparnos o disculparlos como propios de la condición humana. La clase de ofensas que necesitan perdón es la que establece una pared entre el ofensor y la persona a la que injustamente se ha ofendido. Hay 2 clases de ofensas que deben ser respondidas con el milagro del perdón. Son hechos de deslealtad y hechos de traición. Una persona es desleal cuando le trata a usted como un extraño, cuando en efecto él o ella es su amigo o compañero. Cada uno de nosotros está atado con alguien especial por las fibras invisibles de la lealtad. Cuando alguien con quien estamos relacionados nos trata como extraños, esa persona crea una brecha y construye una pared entre nosotros. Al hacer esto insulta nuestra identidad. Palabras como abandono, traición y desilusión vienen a nuestra mente rápidamente. Aprieta el tornillo un poco más y la deslealtad llega a ser una traición. Así como la deslealtad constituye en extraños a 2 personas que se han estado relacionando, la traición los convierte en enemigos. Somos desleales cuando defraudamos a la persona. Los traicionamos cuando los cortamos en pedazos. Pedro fue desleal cuando negó haber conocido al Señor, como lo narra Mateo 26. Judas traicionó a Jesús cuando le entregó a sus enemigos. Usted me traiciona cuando revela mis secretos a alguien que los usa en mi contra. Usted me traiciona cuando me defrauda frente a personas ante las que no me puedo defender. Estos ejemplos tienen todos el mismo rasgo de dolor. Alguien que está comprometido a estar a su lado se vuelve en contra de usted como su enemigo. El momento del perdón llega cuando alguien que prometió estar con usted lo abandona. Cirugía espiritual es el siguiente punto. Vamos a hablar acerca de ese primer paso en el proceso del perdón. Cuando usted perdona a alguien, quita lo malo del ofensor. Usted despoja a esas personas de los hechos ofensivos y las recrea. En un momento identifica al individuo de manera indeleble como la persona que le hizo daño. En el momento siguiente, cambia esa identidad. La persona es creada de nuevo en su memoria. Ahora piense en esa persona no como quien le hizo daño, sino como alguien que lo necesita. No como la persona que lo dejó abandonado, sino como la persona que le pertenece. Usted no cambia a la persona ahí mismo en su propio ser. La persona que usted recrea en su mente ha sido alterada por una cirugía espiritual. A veces este paso es lo más lejos que podemos llegar. En ocasiones necesitamos perdonar a personas que están muertas y se han ido. A veces necesitamos perdonar a personas que no quieren nuestro perdón. El milagro del perdón es completado cuando 2 personas que han estado distanciadas empiezan de nuevo. La reconciliación es el acto mediante el cual personas que estaban distanciadas vuelven a unirse. Es el comienzo de una nueva jornada juntos. Debemos comenzar donde estamos, no en un lugar ideal para una reunión. Mantenga las siguientes distinciones en mente cuando trabaje en el proceso del perdón. En la primera de ellas, perdonar no es disculparse. Disculpamos a las personas cuando entendemos que fueron culpables del mal que nos hicieron. El perdón ocurre solamente cuando rehusamos disculpar. Perdonamos tan solo cuando previamente hemos culpado. Perdonar no es siempre allanar las cosas. Algunas personas en autoridad allanan nuestros conflictos, lo cual desanima y hasta previene el perdón sano y eficaz. El perdón sucede solamente cuando primeramente admitimos nuestro dolor y reconocemos nuestro odio. Estas son palabras duras pero verdaderas. La falta de perdón es una prisión fría y solamente la verdad nos podría hacer libres, como lo dice Juan 8, 33 al 36.
El último punto es por qué perdonar. Hablemos de estos beneficios del perdón al perdonar. Al culpable, el perdón llega como gracia maravillosa. Al ofendido, el perdón le puede sonar como una injusticia terrible. Mire como ejemplo la historia de esta persona llamada Simon Wiesenthal. Él era un prisionero polaco en el campo de concentración alemán que estaba ubicado en Austria durante la Segunda Guerra Mundial. Un día le asignaron que limpiara los desperdicios de una granja que los alemanes habían improvisado como un hospital para los soldados heridos. Ya casi en la tarde, una enfermera llevó de la mano a esta persona hacia un joven soldado de la tropa. El rostro de este joven estaba cubierto de vendajes, de trapos empapados con pus, y sus ojos estaban ocultos detrás de las gasas. El soldado era tal vez uno de 21 años de edad. El sujeto tomó fuertemente la mano de este joven y dijo que necesitaba hablar con un judío. No podía morir sin antes confesar los pecados que había cometido en contra de tantos indefensos judíos. Él sentía que necesitaba ser perdonado por un judío antes de morir. Entonces le contó la terrible historia de cómo su batallón había disparado a judíos, padres y niños que trataban de escapar de una casa que había sido incendiada por su ejército. Wiesenthal escuchó toda la historia de ese joven moribundo, primero la historia de su inocente juventud y luego la historia de su participación en el mal. Finalmente, él retiró la mano bruscamente y salió del lugar. No dijo nada, no le perdonó. Wiesenthal no lo hizo, no podía perdonar, pero no estaba seguro si hizo lo correcto. Wiesenthal terminó su historia con la siguiente declaración: ¿qué habría hecho usted? 32 personas eminentes, la mayoría judíos, contribuyeron con sus respuestas a esta pregunta. La mayoría dijeron que Wiesenthal hizo bien. Él no tenía por qué perdonar al soldado de la tropa SS. No habría sido justo, porque un hombre que ha dado su voluntad para hacer toda clase de maldad espera palabras rápidas de perdón en un lecho de muerte. ¿Qué derecho tenía Wiesenthal de perdonar a un hombre que hizo tanto daño y maldad a los judíos? Si Wiesenthal perdonaba a ese soldado, estaría diciendo que el holocausto no fue tan diabólico como realmente lo fue. Entonces, ¿cuál es la respuesta para la injusticia del perdón? El perdón es un mejor camino que la injusticia. Primero, el perdón crea nuevas posibilidades de justicia al liberarnos de un pasado injusto. Ha habido un momento de injusticia. Es el pasado inevitable. Si escogemos, podemos quedarnos pegados con ese pasado y podemos multiplicar ese error. Si no perdonamos, nuestro único recurso será la venganza. Pero la venganza no adhiere al pasado y nos condena a repetirlo. Segundo, el perdón trae justicia al perdonador. Es la persona herida la que siente la mayor carga de la injusticia, pero la persona herida solamente se condena a sí mismo a una mayor injusticia si rehúsa perdonar. El perdón desecha las heridas de la memoria y de este modo se constituye en el único camino de regreso a la justicia. Ahora vamos a cerrar la lección con el último punto titulado ¿Cómo perdonamos? Aquí vamos a hablar de los desafíos para este proceso del perdón. Aquí hay tres cosas que se anotan acerca de cómo perdonan las personas en esta lección. La primera de ellas es: las personas perdonan despacio. C.S. Lewis tuvo un monstruo como maestro durante su niñez. Casi toda su vida odió a ese académico sádico, pero unos pocos meses antes de su fin, escribió un amigo americano: ¿sabes? Hace tan solo unas semanas atrás me di cuenta de repente que por fin había perdonado a ese profesor cruel que obscureció mi niñez. Había estado tratando de hacerlo por años. Lewis, como se encuentra citado en McDonald 2006, puede tomar tiempo, pero esencialmente y finalmente podemos perdonar. La segunda cosa que se nota aquí: las personas perdonan comunalmente. ¿Puede alguien perdonar solo? Necesito de personas ofendidas como yo y que odien como yo odio. Si están conectados a un video del pasado, del dolor, entonces busque la compañía de perdonadores lentos. Eso le puede ayudar a usted también. Y el último punto que se nota es: las personas perdonan mientras son perdonados. Cuando se trata de esto, cualquiera que perdona difícilmente puede ver la diferencia entre los sentimientos de perdón y el hecho de perdonar. No podemos perdonar a las personas que nos ofenden sin sentir que nosotros mismos estamos siendo liberados. Dice aquí el autor: no he podido encontrar un mejor ejemplo de esa verdad que el de Corrie ten Boom. Ella estuvo presa durante la guerra en un campo de concentración, era humillada,
degradada, especialmente cuando eran expulgadas en las duchas donde las mujeres eran comidas con los ojos por los lascivos guardias. Pero pudo pasar por todo ese infierno y eventualmente sintió que por gracia había perdonado a uno de esos malvados que custodiaban las duchas. Un domingo en Múnich, ella vio a un hombre que se le acercó con la mano extendida. Le saludó y le dijo el hombre a esta mujer: es maravilloso que Jesús perdona todos nuestros pecados, así como usted lo dijo. Ella recordó su rostro, era el rostro de uno de los guardias de las duchas, de mirada lasciva y de rostro burlón. La mano de ella se congeló en su costado, no podía perdonarle. Pensó que había perdonado a todos, pero no pudo perdonar cuando se encontró con ese guardia que estaba parado frente a ella. Avergonzada, horrorizada de ella misma, oró: Señor, perdóname, no puedo perdonar. Y mientras oraba se sintió perdonada, aceptada, y a pesar de su lamentable desempeño como una perdonadora famosa, su mano repentinamente perdió su rigidez. El hielo del odio se derritió, su mano se extendió, ella perdonó cuando se sintió perdonada. Perdonar es dar libertad a un prisionero y descubrir que ese prisionero era usted. Perdonar es alcanzar un dolor del pasado y recrearlo en su memoria para que pueda empezar otra vez. Perdonar es bailar al ritmo del corazón perdonador de Dios. Es montar la más alta ola de amor. Nuestra única escapatoria de una historia de una injusticia cruel, el único pasaje a las posibilidades creativas del futuro es el milagro del perdón. Nada que usted pueda hacer cambiará el pasado. La falta de perdón le impedirá dar su energía al presente y al futuro. Le hace responsable en este punto de hacer peligrar las relaciones. Aun cuando haya sido profundamente ofendido, permanecer en esa ofensa colocará una carga continua sobre la relación. La falta de perdón niega a la otra persona la oportunidad de cambiar para bien. No contribuye para elevar ante los ojos de los demás. Construir puentes para conectarnos con los demás en esperanza y en paz es más consistente que reventar una relación por un comportamiento infantil. Se requiere de paciencia y de trabajo, pero al final vale la pena cualquier precio que se tenga que pagar. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Tenemos el privilegio de penetrar en nuestro vecindario, viviendo llenos de gracia y siendo buenos para algo y siendo buenos para alguien. Esto fue la lección 7.3, donde estuvimos hablando acerca del proceso del perdón. Tocamos acerca de ofensas profundas y morales. Hablamos de la cirugía espiritual. Hablamos del por qué perdonar. Y cerramos esta lección hablando de cómo perdonar. Dios les bendiga.